Capítulo 6. El amor traerá la unificación. El poder de la religión para cambiar a la gente hacia la bondad. En 1990, el presidente iraquí Saddam Hussein organizó una invasión armada a Kuwait. Fue el comienzo de la guerra en el Golfo Pérsico, uno de los polvorines del mundo. Mientras el mundo estaba a punto de ser arrastrado por la vorágine de la guerra, llegué a la conclusión de que los líderes cristianos y musulmanes debían unirse y poner fin a este conflicto. Inmediatamente comencé a ponerme en contacto con personas de ambos lados. A pesar de que la tierra en disputa no tenía relación directa con Corea, era mi responsabilidad hacer todo lo posible para detener un conflicto en el que seguramente morirían muchos inocentes. Tan pronto como comenzó la invasión de Irak, envié a miembros de nuestra iglesia al Medio Oriente y reuní a los representantes de diversas entidades religiosas para proponer una conferencia regional. Muchos se preguntarán por qué yo, una persona sin relación aparente con el Medio Oriente, propondría tal conferencia. Creo que todas las religiones deben buscar la forma de contribuir a la paz mundial. El conflicto entre el cristianismo y el islam es mucho peor que el conflicto entre la democracia y el comunismo. No hay nada más temible que una guerra religiosa. Imploré al presidente George Bush que no iniciara una guerra contra el mundo árabe. En la mente del presidente, él libraba una guerra contra Irak, pero en la mente de los musulmanes, la religión está en una posición más elevada que el Estado nacional. Me preocupaba que, si se atacaba a Irak, el mundo árabe se uniera contra los Estados Unidos. Poco después de la invasión a Irak, nuestra iglesia reunió a líderes religiosos de Siria y Yemen y celebró una conferencia de emergencia en la que llamó al mundo árabe a no ir a una guerra contra el presidente Bush. ¿Ganará quien ganará? ¿Qué se conseguiría con ello? ¿Qué valor tendría, si eso significaba que lloverían bombas para destruir casas y campos y se perderían preciosas vidas? Cada vez que se observaron signos de crisis en el Medio Oriente, nuestros miembros han arriesgado sus vidas para trabajar con las ONG más importantes del mundo en Israel y Palestina. No me sentía cómodo enviando a nuestros miembros a lugares en los que sus vidas podían estar en peligro. Estando yo en Brasil cultivando la tierra, o de visita en un campamento de refugiados en África, mi corazón siempre estuvo con los miembros que habían trabajado con rapidez para ir al polvorín de Oriente Medio. Rezo para que la paz llegue al mundo con rapidez y ya no sea necesario enviar a nuestros miembros a esas tierras de muerte. Todos nos sentimos como si hubiéramos sido alcanzados por un rayo en 2001, cuando las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York se vinieron abajo. Algunas de las personas que vieron esto lo describieron como un inevitable choque de civilizaciones entre el Islam y el cristianismo. El Islam y el cristianismo, sin embargo, no son religiones de conflictos y confrontación, son religiones que dan importancia a la paz. No es razonable decir que el Islam es radical y que, además, es básicamente diferente al cristianismo. Las religiones son idénticas en su esencia. Reunimos a unos 40 especialistas en religión y en 1991 publicamos Escritura Mundial, una antología comparativa de los textos sagrados. Este libro fue el resultado de comparar y estudiar los términos que aparecen en los textos sagrados del cristianismo, el islam, el budismo y otras religiones del mundo. Encontramos que los textos sagrados utilizan términos iguales o similares el 73% del tiempo. El restante 27% son términos que representan los puntos únicos de cada religión. Esto significa que el 73% de las enseñanzas de las principales religiones del mundo son las mismas en todas ellas. Unos pueden llevar turbante, otros pueden usar cuentas de oración alrededor de su cuello y otros pueden llevar la cruz, pero todos están buscando las verdades fundamentales del universo y entender la voluntad del Creador. Hay quienes a menudo se convierten en amigos, incluso cuando todo lo que tienen en común es el mismo pasatiempo. En particular, cuando dos extraños se encuentran y descubren que comparten la misma ciudad natal, se pueden comunicar entre sí como si se hubieran conocido durante décadas. Por lo tanto, es verdaderamente trágico que las religiones, que comparten las mismas enseñanzas en el 73% de las veces, no sean capaces de comunicarse unas con otras. Pueden hablar de las cosas que tienen en común y tomarse unos a los otros de la mano. En cambio, hacen hincapié en sus diferencias y se critican unos a los otros. Todas las religiones en el mundo hablan sobre la paz y el amor.
Sin embargo, luchan entre sí por la paz y el amor. El judaísmo, la religión de Israel, preconiza paz, como el Islam. Por nuestra experiencia en la elaboración de Escritura Mundial, llegamos a la conclusión de que no son las religiones las que están equivocadas, sino las formas en que las religiones son enseñadas. La fe errónea trae prejuicios y el prejuicio lleva a conflictos. Puse un pie en Jerusalén por primera vez en 1965. Fue antes de la Guerra de los 6 días. Jerusalén estaba todavía bajo el control territorial de Jordania. Fui al Monte de los Olivos, donde Jesús derramó lágrimas de sangre antes de ser llevado ante el Sanedrín. Entonces ya estaba la iglesia del Monte de los Olivos. Puse mi mano sobre un olivo de 2000 años, que habría sido testigo de la oración de Jesús esa noche. Fijé 3 clavos en ese árbol, uno por el judaísmo, otro por el cristianismo y el otro por el islam. Recé para que llegue el día en que estos 3 credos se conviertan en uno. No podemos esperar lograr un mundo de paz a menos que el judaísmo, el cristianismo y el islam se hagan uno. Los 3 clavos todavía están allí, y el mundo de la paz está aún muy distante. El judaísmo, el islam y el cristianismo están muy divididos, pero comparten una raíz común. El tema que los mantiene divididos es la comprensión con respecto a Jesús. Para abordar este problema, el 19 de mayo de 2003, pedí que se restara importancia a la cruz en las relaciones entre las religiones abrahámicas. Así celebramos una ceremonia en la que se quitó la cruz. Entonces la enterramos en el llamado campo de sangre, Aceldama, la tierra que Judas el Iscariote, se dice, compró con los 30 siclos de plata que recibió por traicionar a Jesús. Luego, el 23 de diciembre de ese año, unos 3000 embajadores para la paz de todo el mundo, trascendiendo las diferencias de religión, junto con 17.000 israelíes y palestinos, se reunieron en el Parque Independencia de Jerusalén, para eliminar simbólicamente la corona de espinas de la cabeza de Jesús y sustituirla por otra, de la paz. Junto a casi 20.000 personas que se congregaron allí, realizamos una marcha por la paz. A través de esa marcha, transmitida en vivo a través de internet a todo el mundo, proclamé que se le había devuelto a Jesús su autoridad como Rey de la Paz. Después de siglos de incomprensión y división se ha creado una oportunidad para que el cristianismo, el judaísmo y el islam se reconcilien. Al-Aqsa, la tercera mezquita más sagrada del islam, después de las de la Meca y Medina, se encuentra en Jerusalén. Es el lugar donde se dice que Mahoma ascendió al cielo. Los líderes de la mezquita guiaron a los líderes cristianos y judíos que habían participado en la marcha por la paz, hacia la parte más interior del edificio. El Islam es también una religión que ama la paz. Hemos abierto una puerta que había estado cerrada fuertemente y abrimos el camino para que muchos líderes musulmanes se comuniquen en un nuevo nivel con sus hermanos cristianos y judíos. A los seres humanos le gusta la paz, pero también el conflicto. Los seres humanos pueden tomar a los toros más buenos y hacerlos pelear entre sí. Tienen gallos que se agraden con sus puntas y se picotean hasta que comienzan a caer pedazos de carne suave. Luego se darán vuelta y dirán a sus hijos, no pelees con tus amigos, juega bien. En última instancia, la razón fundamental por la que las guerras se producen no es la religión o la raza, es la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos son el problema. A la gente de hoy gústale mencionar, como causas de los conflictos armados, cosas tales como la ciencia o la economía, pero el problema fundamental es realmente la humanidad. El papel de la religión es cambiar a los hombres hacia el bien para eliminar la naturaleza maligna de quienes encuentran placer en la lucha. Examinen las principales religiones del mundo. Todas ellas proponen el ideal de mundo de paz. Todos quieren ver a un reino de los cielos, una utopía o un paraíso. Las religiones tienen diferentes nombres para este ideal, pero todas están buscando básicamente el mismo tipo de mundo. Existen numerosas religiones y muchas de ellas están divididas en facciones y denominaciones, pero la esperanza fundamental de todas estas es ser una. Su meta es el reino de los cielos y el mundo de la paz. Es el reino de amor que cure el corazón humano. El río no rechaza las aguas que fluyen hacia él. El individualismo corrompe el mundo de hoy. Las personas son destruidas por el individualismo. Además, el individualismo expresado en una persona obstaculiza el crecimiento y el desarrollo de otras. Por extensión,
será perjudicial para el desarrollo de la nación como un todo. La codicia que está en los corazones de los pueblos es el mayor obstáculo en el camino que conduce al mundo de paz. La avaricia de las personas da lugar a la avaricia de la nación y los corazones manchados con avaricia causan conflictos entre los individuos y las naciones. Numerosas personas, a lo largo de la historia, han derramado sangre y muerto en los conflictos que se produjeron como resultado de la avaricia. Para eliminar esos conflictos es necesaria una revolución que cambie los valores erróneos y pensamientos tan extendidos en el mundo de hoy. Los complejos problemas que nuestras sociedades enfrentan se pueden resolver rápidamente si se produce, antes, una revolución en el pensamiento de los pueblos. Si los individuos y las naciones empiezan a mirar hacia afuera, hacia la otra persona primero o la otra nación primero y a trabajar juntamente con ellos, los problemas de la sociedad moderna se resolverán. A lo largo de mi vida he desarrollado esfuerzos por la paz. Allí donde la palabra paz aparece, me emociono, se me hace un nudo en la garganta, se me hace difícil tragar la comida y empiezan a brotar lágrimas de mis ojos. Me conmueve profundamente solo el imaginar el día en que el mundo se convierta en uno y comience a disfrutar de la paz. Tal es la naturaleza de ese supremo valor, une a las personas que piensan diferente, sean de diferentes razas y hablen diferentes idiomas. Nuestros corazones anhelan este mundo y albergan la esperanza de que se haga realidad. La paz requiere acciones concretas, no es un sueño vago. La búsqueda de la paz no siempre ha sido fácil. Ha habido muchas dificultades y ha requerido grandes sumas de dinero. Yo no hice esto, sin embargo, por mi honor personal. Tampoco lo hago por el beneficio financiero. Todo lo que hice fue invertir mi esfuerzo completo para que podamos tener un mundo donde una fuerte y verdadera paz eche raíces. Durante el tiempo en que he estado haciendo este trabajo, nunca estuve solo porque, en última instancia, la paz es el deseo de cada persona en el mundo. Es extraño, sin embargo. A pesar de que todo el mundo quiere la paz, todavía no ha llegado. Es fácil hablar de paz, pero lograrla, sin embargo, no es fácil. Esto es así porque la gente deja de lado la verdad, el elemento más importante para lograr un mundo de paz. Hacen como si no supieran que está ahí. Antes de hablar de la paz entre individuos o entre naciones, tenemos que hablar de la paz entre nosotros y Dios. Cada religión se considera a sí misma como la más alta, mira hacia abajo y rechaza a las otras religiones. No es justo construir cercas contra otras religiones y confesiones. Una religión es como un gran río que fluye hacia un mundo ideal de paz, por una larga distancia, antes de llegar a la gran extensión del mundo de paz. En su camino llegará a cruzarse con numerosos arroyos que desembocan en él. Los arroyos dejan de ser arroyos desde el punto en que se juntan al río. Desde ese momento, ellos también son parte del río y se hacen uno con él. El río no rechaza ninguna de las corrientes que desembocan en él, acepta a todas, abraza a todas las corrientes y forma un flujo único, ya que continúa hacia el océano. La gente de hoy no entiende esta simple verdad. Los arroyos que buscan el río y desembocan en él son las numerosas religiones y denominaciones de hoy. Cada corriente tiene su origen en una fuente diferente, pero todas van al mismo destino. Están buscando un mundo ideal, desbordante de paz. La paz nunca vendrá a esta tierra si no derribamos los muros que bloquean el camino entre las religiones. Durante miles de años, las religiones crecieron en alianza con determinados grupos étnicos, por lo que están rodeados de altos muros culturales. Tirarlos abajo es una tarea extremadamente difícil. Durante miles de años, cada religión se ha rodeado de barreras elevadas e insistido en que son la única verdadera. En algunos casos las religiones han expandido su influencia y entraron en conflictos y peleas con otras. Han colgado el nombre de Dios en lugares que no tienen nada que ver con su voluntad. La voluntad de Dios se encuentra en la paz. Un mundo fragmentado por diferencias de nacionalidad, raza y religión, donde los hombres se atacan y luchan unos contra otros y derraman la sangre de los demás, no es lo que Dios quiere. Cuando derramamos sangre y luchamos unos contra otros en su nombre, solo le causamos dolor. Un mundo hecho trizas ha sido creado a partir de los deseos de la gente por alcanzar su propia riqueza y gloria.
Esto no representa la voluntad de Dios, Dios claramente me lo dijo. Yo solo soy su muchacho de los mandados, el que recibe sus palabras y las realiza en la tierra. El camino para lograr la paz en un mundo donde las religiones y las razas se hagan uno, ha sido agotador. Muchas veces fui rechazado por la gente o mis propias habilidades fueron pocas, pero yo no podía dejar de lado esta misión. Cuando los miembros y colegas que trabajan conmigo lloraban de angustia debido a la dificultad de la tarea, incluso sentía envidia de ellos. Si deciden que este camino no es para ustedes, tienen la opción de parar y dar marcha atrás, les dije. O si lo intentan una y otra vez y todavía no pueden lograrlo, tienen la opción de morir en el intento. Pero deben tener piedad de mí, agregué, porque soy una persona que no tiene esas opciones. El mundo se compone de unos 200 países. Para que todos puedan disfrutar de la paz, el poder de la religión es absolutamente necesario y está en el amor que emana de ella. Soy una persona religiosa, cuya función es transmitir el amor, es natural que trabaje por la paz mundial. No hay ninguna diferencia entre el Islam y el cristianismo en su compromiso de lograr un mundo de paz. En Estados Unidos estoy conduciendo a un movimiento por la paz que reúne a 20.000 clérigos sin tener en cuenta su denominación. A través de este movimiento, estamos demostrando que el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo y todas las religiones del mundo pueden reunirse. Estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a cambiar los corazones endurecidos de la gente. Mi propósito de hoy es el mismo que el de ayer. Se trata de crear un mundo único, con Dios en el centro y con una sola soberanía. El mundo entero se unirá, todos los territorios pertenecerán a una nación, toda la humanidad será ciudadana de un país y todos compartiremos una cultura. No habrá ninguna posibilidad de división o conflicto en un mundo que se ha convertido en uno. Esto marcará el comienzo de la paz verdadera. Concedan libertad de cultos en la Unión Soviética. La idea marxista de que el espíritu se origina en la materia está equivocada desde su raíz. Los seres humanos son creados por Dios y todos los seres son cuerpos unificados que tienen aspectos materiales y espirituales. En resumen, la teoría y la filosofía del comunismo están equivocadas. Durante el periodo en que yo estaba estudiando en Japón, trabajé junto con los comunistas por la independencia de Corea. Eran buenos amigos que estaban dispuestos a dar su vida, si era necesario, por la independencia de nuestra patria, pero nuestra manera de pensar era fundamentalmente diferente. De manera que, una vez que la independencia fue lograda, tuvimos que ir por caminos separados. Me opongo al materialismo histórico del comunismo. Dirigí un movimiento para la victoria sobre el comunismo en todo el mundo y aconsejé a los sucesivos presidentes de Estados Unidos que protegieran al mundo libre frente a la estrategia comunista de construir un mundo rojo. Los países comunistas que estaban descontentos con mis acciones trataron de quitarme del medio a través de actos de terror, pero yo no los odio ni los considero enemigos. Me opongo a la filosofía y a la ideología del comunismo, pero nunca he odiado a sus pueblos. Dios quiere que incluso los comunistas entren en su unicidad. En ese sentido, mi visita a Moscú en abril de 1990, para una reunión con el presidente Mikhail Gorbachev y mi viaje a Pyongyang, al año siguiente, para una reunión con el presidente Kim Il-sung, no fueron viajes sencillos. Ambos fueron realizados a riesgo de mi vida. Era mi destino hacerlos para transmitir la voluntad del cielo a estos hombres. Muchos años antes de aquel primer viaje yo había dicho que, en idioma inglés, la palabra Moscú suena similar a must go, tengo que ir. Yo tenía, desde hacía mucho tiempo, varias certezas en relación con el comunismo. Pude prever que varios signos que apuntaban a la caída del comunismo comenzarían a aparecer después de los años 60, después de la revolución bolchevique. Dije que caería en 1987, en el 70º aniversario de la revolución. Así que quedé entusiasmado en 1985 cuando me enteré de que el Dr. Morton Kaplan, un conocido politólogo de la Universidad de Chicago, proponía celebrar una conferencia internacional titulada La caída del Imperio Soviético. Le pedí que me visitara en la cárcel de Danbury para que pudiéramos discutir los detalles. La primera cosa que le dije cuando nos conocimos fue que yo quería que declarara el fin del comunismo soviético antes del 15 de agosto de ese año. El Dr. Kaplan respondió, ¿declarar el fin del comunismo soviético? ¿Cómo puedo hacer una cosa tan arriesgada?
e indicó que no estaba dispuesto a hacerlo. Es la chispa final la que quema con más brillo. En 1985, la Unión Soviética fue aumentando su influencia en todo el mundo y no había signos externos de su declive. Era natural que el Dr. Kaplan se mostrara reacio. Si hacía una declaración prediciendo un evento específico, y resultaba ser falsa, su reputación podía quedar destruida en una noche. Maestro Moon, dijo, le creo cuando usted dice que el comunismo soviético caerá, pero no creo que suceda ahora. Así que, en lugar de declarar el fin del comunismo soviético, ¿qué tal si decimos, la declinación del comunismo soviético? Vi también que estaba proponiendo suavizar el título de la conferencia y usar algo distinto a la caída del imperio soviético. Estas fueron propuestas que no podía aceptar. Si una persona tiene una convicción, debe ser valiente y poner todas sus energías para luchar, incluso si tiene miedo. Dr. Kaplan, le dije, ¿qué quiere decir? Cuando le pido que declare el fin del comunismo, es porque lo tengo lo suficientemente claro como para justificarlo. El día en que usted declare el fin del comunismo le quitará energía a la Unión Soviética y ayudará a lograr su colapso pacífico. ¿Por qué vacía? Al final, el Dr. Kaplan declaró el fin del comunismo soviético en una conferencia de la Academia de Profesores para la Paz Mundial celebrada en Ginebra, bajo el título La caída del Imperio Soviético, perspectivas de una transición a un mundo postsoviético. Era algo que nadie se atrevía a considerar. Como Suiza era un país neutral, Ginebra era un importante centro de acción para la Comisión de Seguridad del Estado Soviético, KGB. Muchos de sus agentes trabajaban desde allí para llevar a cabo actividades de espionaje y terrorismo en todo el mundo. El Hotel Intercontinental, donde se celebró la conferencia de la Academia de Profesores para la Paz Mundial, estaba frente a la embajada soviética, cruzando la calle. Resulta fácil imaginar cuánto miedo debe haber sentido el Dr. Kaplan. Unos años más tarde, sin embargo, se hizo muy conocido como el académico que había predicho el fin del comunismo soviético. En abril de 1990 asistí a la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación celebrada en Moscú. Inesperadamente, el gobierno soviético me dio en el protocolo el nivel de jefe de Estado, comenzando en el aeropuerto. Fuimos transportados hasta el centro de Moscú en una caravana escoltada por la policía. El coche que me llevaba viajó por la sección amarilla de la carretera, que solo el presidente o los invitados del Estado están autorizados a utilizar. Esto fue antes del colapso de la Unión Soviética, por lo que el gobierno estaba ofreciendo este tratamiento excepcional a un anticomunista. En la conferencia pronuncié un discurso alabando el movimiento hacia la perestroika. Dije que esta revolución debía hacerse sin derramamiento de sangre y que debía ser una revolución de la mente y del espíritu. El propósito de mi visita era asistir a la Conferencia Mundial de Medios de Comunicación, pero mi mente estaba centrada en una reunión con el presidente Gorbachov. En ese momento, este dirigente era muy popular dentro de la Unión Soviética tras los éxitos de sus políticas de perestroika. Podría haberme reunido 10 veces con el presidente de los Estados Unidos, si lo hubiera querido, pero la reunión con Gorbachov fue mucho más complicada. Me preocupaba que incluso una sola reunión pudiera ser difícil de lograr. Yo tenía un mensaje para darle, era muy importante que me encontrara con él. Él estaba reformando la Unión Soviética, auspiciando allí vientos de libertad, pero a medida que pasaba el tiempo se hizo evidente que el propio Gorbachov se convertiría probablemente en un blanco de la reforma. Si la situación no se controlaba, él mismo podía caer en un gran peligro. Si no se reúne conmigo, no tendrá manera de aprovechar la ola de la fortuna celestial. Y si no puede hacerlo, no va a durar mucho. Tal vez oyó esta expresión de preocupación porque al día siguiente me invitó al Palacio del Kremlin. Subí a una limusina, proporcionada por el gobierno y entré bien adentro del Kremlin. Al ingresar en la oficina presidencial, mi esposa y yo tomamos nuestros asientos y exministros de la Unión Soviética se sentaron junto a nosotros. El presidente Gorbachov esbozó una gran sonrisa y nos dio una enérgica explicación de los éxitos de su perestroika. Entonces me guió hasta una sala, donde nos reunimos los dos solos. Utilicé esta oportunidad para darle el siguiente mensaje. Señor presidente, usted ha alcanzado un gran éxito a través de la perestroika, pero ella, por sí sola, no será suficiente para la reforma. Es necesario que de inmediato usted permita la libertad religiosa en la Unión Soviética.
Si usted trata de reformar solo el mundo material, sin la participación de Dios, la perestroika estará condenada al fracaso. El comunismo está a punto de terminar. La única manera de salvar a esta nación es permitir la libertad de religión. Este es el momento de actuar con la valentía que ha demostrado en la reforma de la Unión Soviética y convertirse en un presidente que trabaja para lograr la paz mundial. La cara del presidente Gorbachov se endureció ante la mención de la libertad religiosa, como si no la hubiera estado esperando. Pero como era de esperar de un hombre que había permitido la reunificación de Alemania, rápidamente relajó su expresión y sobriamente aceptó mis palabras. Yo continué diciendo, Corea del Sur y la Unión Soviética deben abrir ahora relaciones diplomáticas. En ese contexto, por favor, invité a una visita al presidente surcoreano, Tae Woo-row. También le proporcioné una lista de razones por las que era positivo, para los dos países, tener relaciones diplomáticas. Después de haber terminado de decirle todo lo que yo le quería expresar, el presidente Gorbachov me hizo una promesa con un tono de certeza que no le había escuchado hasta ese momento. Estoy seguro, dijo, de que las relaciones entre Corea del Sur y la Unión Soviética se desarrollarán sin problemas. Yo también creo que es necesario la estabilidad política y el aflojamiento de las tensiones en la península de Corea. Comenzar relaciones diplomáticas con Corea del Sur es solo cuestión de tiempo. No hay obstáculos. Como me sugirió, me reuniré con el presidente Tae Woo-row. Cuando estaba a punto de despedirme del presidente Gorbachov ese día, me quité el reloj y lo puse en su muñeca. Pareció un poco desconcertado de que lo tratara como si fuera un viejo amigo, de manera que le dije con firmeza, cada vez que sus reformas tengan dificultades, por favor mire este reloj y recuerde la promesa que me hizo. Si lo hace, seguramente el cielo abrirá un camino para usted. Como prometió, en junio de ese año, el presidente Gorbachov se reunió con el presidente Roh en San Francisco para una cumbre bilateral. Luego, el 30 de septiembre de 1990, Corea del Sur y la Unión Soviética firmaron un acuerdo histórico y establecieron relaciones diplomáticas por primera vez después de 86 años. Por supuesto, la política es trabajo de los políticos y la diplomacia el de los diplomáticos. A veces, sin embargo, cuando una puerta se ha cerrado por un largo tiempo, un religioso puede ser más eficaz. 4 años después, el presidente Gorbachov y su señora visitaron Seúl. Mi esposa y yo los recibimos en nuestra casa del barrio de Annam-dong. Él ya había sido removido del poder por un golpe de Estado dado por las fuerzas antirreformistas de oposición a la perestroika. Había renunciado a su puesto como secretario general del Partido Comunista Soviético, al que disolvió. Como comunista, había eliminado al Partido Comunista. El expresidente y la primera dama utilizaron palillos para comer el balgougi y el japchae que habíamos preparado cuidadosamente. Cuando se le sirvió su jeonhwa como postre, repitió varias veces, Corea tiene excelentes alimentos tradicionales. El expresidente y su esposa lucían muy diferentes a cuando él estaba en su cargo. La señora Gorbachov, que había sido una entusiasta docente marxista-leninista en la Universidad Estatal de Moscú, llevaba un collar con un crucifijo. Señor presidente, usted hizo una gran cosa, le dije. Renunció a su puesto como secretario general de la Unión Soviética, pero ahora se ha convertido en el presidente de la paz. Debido a su sabiduría y valentía, ahora tenemos la posibilidad de lograr la paz mundial. Usted ha hecho la más importante, eterna y bella obra para el mundo. Es un héroe de la paz que hizo la obra de Dios. El nombre que será recordado para siempre en la historia de Rusia no será el de Marx, Lenin o Stalin. Solo será Mikhail Gorbachov. Elogié ampliamente la decisión del presidente Gorbachov de lograr la desintegración de la Unión Soviética, patria del comunismo, sin derramamiento de sangre. En la respuesta que me dio, el expresidente Gorbachov dijo, Reverendo Moon, me he sentido muy reconfortado por sus palabras. Escucharlas me da energía. Dedicaré el resto de mi vida a proyectos que sean para el bien de la paz mundial. Y tomó mis manos firmemente. La unificación de Corea traerá la unificación mundial. Cuando salía del Palacio del Kremlin, después de reunirme con el presidente Gorbachov, me volví hacia Boipak, que me había acompañado, y le di una instrucción especial. Tengo que reunirme con el presidente Kim Il-sung antes de finales de 1991, le dije. No hay tiempo.
La Unión Soviética va a terminar el próximo año o el otro. Nuestro país es el problema. De alguna manera tengo que reunirme con el presidente Kim y prevenir que no estalle una guerra en la península de Corea. Yo sabía que cuando la Unión Soviética colapsará, la mayoría de los regímenes comunistas en el mundo también caerían. Corea del Norte se vería arrinconada. Era difícil decir qué actos de provocación podría cometer. La obsesión de Corea del Norte en torno a las armas nucleares hace que la situación sea aún más preocupante. Para evitar una guerra con Corea del Norte necesitábamos un canal para hablar con ellos. Pero no lo teníamos en ese momento. Tenía que reunirme como fuera con el presidente Kim y recibir su compromiso de no atacar primero a Corea del Sur. La península de Corea es una versión reducida del mundo. Si se derrama sangre en ella, sería derramada en el mundo. Si no hay reconciliación en la península, no la habrá en el mundo. Si se unifica la península, puede sobrevenir la unificación del mundo. A partir de la década de 1980, sin embargo, Corea del Norte había estado trabajando duro para convertirse en una potencia nuclear. Los países occidentales advertían que lanzarían un ataque contra Corea del Norte si fuera necesario. Si la situación llegaba al extremo, era difícil decir qué movimiento desesperado podía intentar Corea del Norte. Necesitaba, pues, abrir un canal de comunicación con este país. No fue una tarea fácil. Boy Pak se comunicó con el viceprimer ministro de Corea del Norte, Daljun Kim, pero la respuesta fue firmemente negativa. El pueblo de Corea del Norte conoce, del presidente Moon, solo que es el líder del Movimiento Internacional por la Victoria sobre el Comunismo, dijo el viceprimer ministro. ¿Por qué le daríamos la bienvenida al líder de un grupo de conservadores anticomunistas? Una visita a Corea del Norte del presidente Moon no será permitida en absoluto. Boy Pak no se dio por vencido. El presidente Nixon de los Estados Unidos era un fuerte anticomunista, le recordó al funcionario de Corea del Norte, pero visitó China, se reunió con el presidente Mao Zedong y abrió las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Fue China quien se benefició de esto. Hasta entonces, China había sido catalogada como una nación agresora, pero ahora se está elevando como un país central en el escenario mundial. Para que Corea del Norte tenga credibilidad internacional, debe establecer amistad con un anticomunista de nivel mundial, como es el presidente Moon. Finalmente, el presidente Kim nos invitó a mi esposa y a mí el 30 de noviembre de 1991. Estábamos en Hawái en ese momento, así que rápidamente viajé a Beijing. Mientras esperábamos en el salón VIP del aeropuerto de Pekín que el gobierno de China había dispuesto para nuestro uso, un representante del gobierno de Corea del Norte llegó y nos entregó la invitación oficial. El sello del gobierno de Pyongyang era claramente visible en el documento. La República Democrática Popular de Corea extiende una invitación al señor Sam Myung-moon, de la Iglesia de la Unificación, a su esposa y a su comitiva a entrar en la República. Su seguridad está garantizada durante el periodo de su estancia en Corea del Norte. La firma decía, Daljun Kim, viceprimer ministro, Gabinete de la República Democrática Popular de Corea. 30 de noviembre de 1991. Nuestro grupo tomó un vuelo especial de Air Koryo, avión número JS-215, dispuesto para nosotros por el presidente Kim. Nunca había sido preparado un vuelo especial del presidente Kim para cualquier jefe de Estado extranjero, así que este era un tratamiento muy excepcional. La aeronave voló sobre el Mar Amarillo hasta el Sineuiju, sobre mi ciudad natal Junju y sobre Pyongyang. La ruta especial se había trazado para dejarme ver el centro urbano en el que había nacido. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando lo miré, teñido de rojo por la luz del sol poniente, y sentí, profundamente paralizado todo mi ser. Me pregunté, ¿puede realmente ser mi ciudad natal? Quería saltar de inmediato y comenzar a correr alrededor de las colinas y los valles. En el aeropuerto Sunan de Pyongyang me dieron la bienvenida miembros de mi familia que yo no había visto durante 48 años. Mis hermanas más jóvenes, que solían ser tan bellas como las flores, se habían convertido en abuelas que entran en sus últimos años. Me tomaron las manos, doblaron las cejas y empezaron a llorar desesperadamente. Mi hermana mayor, ahora con más de 70 años, me tomó del hombro y lloró.
Sin embargo, yo no lloré. Por favor, dije, no hagas esto. Es importante para mí conocer a mi familia, pero he venido a hacer la obra de Dios. Por favor, no hagas esto. Conténganse. Dentro de mi corazón, sin embargo, yo estaba derramando lágrimas como si fuera una cascada. Miraba a mis hermanas por primera vez en más de 40 años, pero no podía abrazarlas y llorar con ellas. Mantuve el control de mi corazón y me dirigí a nuestro lugar de alojamiento. A la mañana siguiente, como tuve por costumbre toda mi vida, me desperté temprano y comencé a orar. Si había algún tipo de aparato de vigilancia en la casa de huéspedes, mi oración por la unificación de la península de Corea habrá sido registrada en su totalidad. Ese día recorrimos la ciudad de Pyongyang. La ciudad estaba bien fortificada, con las consignas, en rojo, de la ideología Juche. En el tercer día de nuestra visita abordamos un avión para visitar el monte Kumgang. Aunque era temporada de invierno, las cataratas del Gyeongseong no se habían congelado y aún manaba un fuerte flujo de agua. Después de recorrer todas las áreas del monte Kumgang, abordamos un helicóptero, en nuestro sexto día, para ser transportados a mi ciudad natal. Apareció ante mis ojos la casa de mi infancia que, por extrañarla tanto, hasta en mis sueños llegaba a ella corriendo en un paso. Apenas podía creer lo que veían mis ojos. ¿Era real o estaba soñando? Me quedé frente a la casa un rato largo, como una estatua de piedra. Después entré. La había conocido cuadrada, con su ala principal, el ala de invitados, la bodega y el establo construidos alrededor de un patio central, pero ahora solo conservaba el ala principal. Entré en la sala mayor, donde había nacido. Me senté, en el suelo con las piernas cruzadas. Los recuerdos de lo que la casa había sido en mi infancia volvieron a mí con claridad, como si hubiera estado allí ayer. Abrí la pequeña puerta que conducía desde la habitación principal a la cocina y miré hacia el patio trasero. El castaño al que yo solía treparme había sido cortado. Me parecía oír a mi madre, llamándome dulcemente. Mis ojitos chiquitos, ¿tienes hambre? La tela de algodón de su vestido tradicional pasó rápidamente ante mis ojos. Visité la tumba de mis padres y ofrecí un ramo de flores. La última vez que vi a mi madre fue cuando ella vino a visitarme a la cárcel en Hunnam y lloraba en voz alta. Su tumba estaba escasamente cubierta por la nieve que había caído la noche anterior. La removí con la palma de mi mano y acaricié suavemente la yerba que había crecido sobre la lápida. La textura áspera de la yerba me recordó la rugosidad de la piel de mi madre en la parte posterior de su mano. Mi encuentro con el presidente Kim Il-sung. Yo no había ido a Corea del Norte porque quisiera ver mi ciudad natal o el monte Kumgang. Quería reunirme con el presidente Kim Il-sung y tener una discusión seria sobre el futuro de nuestra patria. Sin embargo, 6 días después de mi llegada al país, no había ninguna palabra sobre si pudiera arreglarse una reunión con el presidente Kim. Cuando regresé en helicóptero al aeropuerto Sunan de Pyongyang, después de visitar mi ciudad natal, encontré que el viceprimer ministro Dal-Jung Kim inesperadamente había venido a buscarme. El gran líder Kim Il-sung lo recibirá mañana, me dijo. El lugar será la residencia presidencial Majeon en Hunnam, por lo que tendrá que abordar un vuelo especial de inmediato e ir a la Hunnam. Pensé para mis adentros, dicen que tiene muchas residencias presidenciales. ¿Por qué, de todos los lugares, Hunnam? En mi camino vi un gran cartel de la fábrica de fertilizantes nitrogenados Hunnam, donde había estado. Me recordó mis tiempos en la cárcel y me dio una sensación extraña. Pasé la noche en una casa de huéspedes y fui, al día siguiente, a reunirme con el presidente Kim. Al acercarme a la residencia oficial encontré al presidente Kim a la entrada, esperando para saludarme. Los dos nos abrazamos al mismo tiempo. Yo era un anticomunista y él era el líder de un partido comunista, pero la ideología y la filosofía no eran importantes en el contexto de nuestra reunión. Éramos como hermanos que se reunían por primera vez después de una larga separación. Este era el poder de pertenecer a la misma gente y compartir la misma sangre. Desde el primer momento dije al presidente Kim, señor presidente, por su cálida consideración he podido conocer a mi familia. Hay, sin embargo, 10 millones de coreanos que son miembros de familias separadas entre el norte y el sur y no están siquiera en condiciones de saber si sus parientes en el otro lado están vivos o muertos. Me gustaría pedirle que les conceda la oportunidad de que se encuentren entre ellos.
Pasé un poco más de tiempo hablando de mi visita a mi ciudad natal y apelé a su amor por el pueblo coreano. Él y yo hablamos el mismo dialecto, por lo que estábamos a gusto uno con el otro. El presidente Kim respondió: siento de la misma manera. A partir del próximo año empecemos un movimiento que permita a los compatriotas separados del norte y del sur encontrarse. Su aceptación de mi propuesta era tan natural como el derretimiento de la nieve en la primavera. Después de hablar de mi visita a Junju, cambié de tema en torno a mi punto de vista sobre las armas nucleares. Con todo respeto propuse que Corea del Norte acuerde una declaración sobre la desnuclearización de la península de Corea y firme un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. El presidente Kim respondió con sinceridad: presidente Moon, piense por un momento. ¿Para matar a quién voy a fabricar armas nucleares? ¿Para matar a mi propia gente? Parezco esa clase de persona. Estoy de acuerdo en que la energía nuclear solo debe utilizarse para fines pacíficos. He escuchado con atención lo que usted tiene que decir, y espero que esté bien. En ese momento, las relaciones norte-sur estaban en un momento difícil por la cuestión de las inspecciones nucleares en Corea del Norte, por lo que yo había hecho mi propuesta con algunas reticencias. Todos los presentes, sin embargo, se sorprendieron de que el presidente Kim respondiera en un tono tan agradable. En este punto continuamos nuestro encuentro pasando a un comedor, donde tomamos un temprano almuerzo. Presidente Moon, ¿está usted familiarizado con los fideos de papa congelada? Es un plato que comí muy a menudo cuando era partidario activo, como en el Monte Baekdu. Por favor, pruebe. Algunos. Por supuesto que los conozco, le dije con alegría. Estábamos acostumbrados a disfrutar de este plato en mi ciudad natal. Bueno, estoy seguro de que en su ciudad natal lo comía como un manjar, continuó. Yo lo comía para sobrevivir. La policía japonesa solía buscarnos por todos lados hasta la cima del Monte Baekdu. No teníamos la oportunidad de sentarnos para una comida decente. ¿Qué hay para comer en la parte superior de Monte Baekdu, aparte de las papas? Empezábamos a hervir las papas, y si la policía japonesa venía por nosotros, enterrábamos las papas en el suelo y salíamos corriendo. Era tan frío que cuando llegábamos de vuelta, las papas se habían congelado. Lo único que podíamos hacer era extraerlas, fundirlas y convertirlas en polvo para hacer los fideos. Señor presidente, le dije, usted es un experto en fideos de papa congelada. Eso es correcto. Saben bien mezclados en la sopa de frijoles y también tienen muy buen gusto si se comen en sopa de sésamo. Es un plato fácil para la digestión porque las papas tienen tendencia a pegotearse y te llenan. Además, presidente Moon, continuó, saben muy bien si los haces como en la provincia de Hamgyong. Tomas algo del kimchi de hojas de mostaza y lo pones sobre los fideos. Deberías probarlo. Hice lo que me sugirió y comí mis fideos de papa congelada con kimchi de hojas de mostaza sobre ellos. El agradable sabor de los fideos combinaba con el kimchi picante y dejó mi estómago liviano. Hay muchas delicias en el mundo, dijo el presidente Kim. Yo no estoy interesado en ninguna de ellas. No hay nada mejor que las tortas de papa, maíz y batatas que yo solía comer en mi ciudad natal. Es un gusto similar al de compartir los alimentos, dije. Es bueno que las personas que comparten una patria puedan satisfacerse de esta manera. ¿Cómo te fue cuando visitaste tu ciudad natal?, me preguntó. Estaba cargado de muchas emociones, le dije. La casa donde viví todavía estaba allí. Me senté en la sala principal para pensar en el pasado. Yo casi esperaba oír la voz de mi difunta madre, llamándome. Fue una emoción muy profunda. Ya veo, dijo. Eso demuestra que nuestro país necesita estar unificado inmediatamente. He oído que, de joven, eras muy travieso. ¿Tuviste oportunidad de correr mientras estuviste allí esta vez? Todos en la mesa se echaron a reír por el comentario del presidente. Quería trepar un árbol e ir a pescar, pero oí que usted me estaba esperando, así que vine aquí rápidamente. Espero que me invite a volver en algún momento. Por supuesto que sí, presidente Moon. ¿Te gusta cazar? A mí me gusta mucho la caza. Creo que, si vas a la casa del oso en el Monte Baekdu, disfrutarás mucho. Los osos tienen cuerpos grandes y parecen descoordinados, pero son muy ágiles. Una vez me encontré cara a cara con un oso, dijo el presidente Kim. El animal me miró y no movió un músculo. Si yo hubiera empezado a correr, ¿sabes lo que hubiera sucedido?
¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer? Me quedé mirando derecho hacia él, sin moverme. Pasaron 1, 2, 3 horas, pero el oso solo seguía mirándome. Ya sabes cuán famoso el monte Baekdu por su clima frío. Yo tenía miedo de morir congelado, antes de que el oso me comiera. ¿Y qué pasó? Bueno, presidente Moon, ¿ves al oso sentado aquí o no me ves a mí? Me reí en voz alta y el presidente Kim vertió de inmediato una sugerencia. Presidente Moon, dijo, la próxima vez que vengas vamos a ir juntos a cazar en el monte Baekdu. Le respondí rápidamente con mi propia invitación. Señor presidente, ¿a usted le gusta pescar? No. En la isla Kodiak, en Alaska, se puede capturar el fletán, que es tan grande como los osos. Vamos a ir a pescarlos algún día. ¿Fletanes grandes como osos? Bueno, definitivamente tendré que ir. Ambos fuimos capaces de comunicarnos bien sobre nuestras aficiones comunes de caza y pesca. En cierto momento sentimos que teníamos mucho que decir al otro y que habíamos empezado a hablar como viejos amigos que se reunían después de una larga separación. Nuestras risas hacían eco en todo el comedor. También le hablé de Monte Kungang. Fui al Monte Kungang. Realmente es una bella montaña, le dije. Es necesario que se desarrolle como un destino turístico de nuestro pueblo. El Monte Kungang será uno de los activos de nuestra patria unificada, dijo él. Presidente Kim. Así que me aseguré de que solo ciertas personas puedan tocarlo. Si es desarrollado de forma equivocada, podría ser arruinado. Tú tienes ojo internacional para esto. Si alguien como tú desea hacerse cargo y desarrollarlo para nosotros, podría confiar en ti. El presidente Kim fue tan lejos como para pedirme que desarrollemos y promovamos el Monte Kungang. Señor presidente, le dije, usted es como mi hermano mayor. Él respondió, Presidente Moon, a partir de ahora, vamos a hacer referencia el uno al otro como hermano mayor y hermano menor, y tomó mi mano con fuerza. El presidente Kim y yo nos tomamos de la mano mientras caminábamos por el pasillo y nos tomamos fotografías conmemorativas. Luego salí de la residencia. Después de irme me dijeron que el presidente Kim dijo a su hijo, Kim Jong-il, que el presidente Moon es un gran hombre. He conocido a mucha gente en mi vida, pero no hay ninguno como él. Tiene una escala amplia de pensamiento y desborda con el corazón. Me sentí cerca de él. Me hizo sentir bien estar con él. Hubiera querido que se quedara por largo tiempo. Quiero encontrarme nuevamente con él. Después de mi muerte, si hay cosas que discutir relativas a las relaciones norte-sur, siempre debes buscar el consejo del presidente Moon. Por lo tanto, parecía que nos habíamos comunicado muy bien. Poco después de mi estancia de una semana y de que partiera de Pyongyang, el primer ministro Jong Hae-un-mak encabezó una delegación de Corea del Norte a Seúl y firmó un acuerdo para la desnuclearización de la península de Corea. El 30 de enero del año siguiente, Corea del Norte firmó un acuerdo de salvaguardias nucleares con la OIEA, cumpliendo así las promesas que el presidente Kim me había hecho. Cuando oí acerca de los resultados que se lograron, sentí que mi viaje a Pyongyang, a riesgo de mi vida, tuvo un impacto significativo. Lo encontré muy gratificante. La tierra puede ser dividida, pero no su gente. La península de Corea es el último país dividido que queda en la tierra. Tenemos la responsabilidad de unificarla. No podemos dejar a nuestros descendientes una patria seccionada en dos. Es inadmisible que un pueblo esté dividido en mitades y de que no seamos capaces de reunirnos con nuestros padres o hermanos que viven en la otra mitad. El paralelo 38, la línea de cese del fuego que nos dividió entre norte y sur, es una línea trazada por los seres humanos. La tierra se puede dividir con raya, pero no la gente. No nos olvidemos de ello, sigamos extrañándonos, unos a otros, incluso después de estar separados por más de 50 años. Ello demuestra que somos un solo pueblo. El pueblo coreano es conocido tradicionalmente como gente de ropa blanca, por el color de nuestra vestimenta. El blanco es el símbolo de la paz. Nuestra gente es gente de paz. Durante la época de la ocupación japonesa, coreanos, chinos y japoneses vivían en Manchuria y Siberia, a veces ayudándose entre sí y otras veces matándose. Durante ese tiempo, los coreanos nunca llevaron espadas o cuchillos. Los japoneses y los chinos lo hacían, pero no nosotros. En su lugar, llevábamos piedra para encender fuego. Encender un fuego en las heladas extensiones de Manchuria y Siberia era una forma de proteger la vida. Este es el tipo de personas que somos.
Respetamos el cielo y defendemos los principios morales, la paz y el amor. Nuestro pueblo ha derramado mucha sangre durante la época de la ocupación japonesa y la Guerra de Corea. Esto, sin embargo, no logró la unificación de nuestro país o el establecimiento de una soberanía de paz. Nuestro país fue quebrado por la cintura, en dos partes, y la otra mitad se convirtió en el mundo oscuro del comunismo. No podremos restablecer la soberanía de nuestro pueblo si no logramos la unificación. No podremos tener paz mientras estemos divididos entre el norte y el sur. Solo después de que logremos la unificación pacífica y restauremos nuestra soberanía podremos avanzar para lograr la paz mundial. El pueblo coreano fue creado para traer la paz a este mundo. Todo tiene un nombre y los nombres tienen significado. Las prendas de la gente de la ropa blanca es fácil de ver, tanto de día como de noche. El blanco es el mejor color para usar como una señal durante la noche, porque es el más fácil de ver en la oscuridad. Nuestro pueblo está destinado a transmitir mensajes de paz por todo el mundo, tanto de día como de noche. El norte y el sur están divididos por la línea de cese del fuego, pero esto no es un problema. Una vez que retiremos esa línea vamos a encontrar otra, aún mayor, entre nosotros y Rusia y China. Para que nuestro pueblo pueda disfrutar de la verdadera paz tendremos que superar también esa otra línea de cese del fuego. Será difícil pero no imposible. Lo importante es nuestra propia actitud. Yo creo que cuando una persona suda debería sudar hasta la última gota que tiene en su interior. Debe sudar incluso el último fragmento de su corazón. De esa manera no tendrá de qué lamentarse y todo estará más limpio y en orden. Lo mismo ocurre cuando se intenta algo difícil. La dificultad solamente terminará cuando hayas alcanzado la victoria en cada etapa y todo haya quedado claro. Todo lo que intentes debe ser puesto completamente en orden, luego volverá. No podemos restablecer la plena soberanía de nuestro pueblo sin pasar por esas fuertes dificultades. Mucha gente habla hoy acerca de la unificación pacífica. Yo, sin embargo, hablé sobre esto desde el momento en que la gente no se atrevía siquiera a utilizar la frase reunificación pacífica, por temor a ser acusados de violar la ley anticomunista y la ley de seguridad nacional. Hoy, cuando la gente me pregunta qué debe hacerse para lograr la unificación, repito lo que siempre he dicho sobre este asunto. Si Corea del Sur ama a Corea del Norte más de lo que ama al sur y Corea del Norte ama a Corea del Sur más de lo que ama al norte, podemos unificar la península hoy mismo. Fui capaz de arriesgar mi vida para ir a Corea del Norte y reunirme con el presidente Kim en 1991 porque había una base de amor dentro de mí. Logré acuerdos con el presidente Kim acerca de las reuniones de familias separadas, la cooperación económica norte-sur, el desarrollo del monte Kungang como destino turístico, la desnuclearización de la península de Corea y el trabajo hacia una conferencia cumbre norte-sur. Nadie pensaba que un anticomunista podía ir a un país comunista y abrir las compuertas de la unificación, pero yo sorprendí al mundo. Antes de mi encuentro con el presidente Kim ofrecí una charla de 2 horas titulada «La sangre es más espesa que el agua», en el salón de la Asamblea Mansudae, sede de la Asamblea Popular Suprema, máximo órgano legislativo de Corea del Norte. Hablé ese día a sus dirigentes acerca de una forma para unificar el norte y el sur a través del amor. Me puse delante de ellos, que estaban armados con las enseñanzas de Kim Il-sung, y les dije exactamente lo que creía. El norte y el sur deben unificarse, les dije, pero las armas de fuego y las espadas no nos harán uno. La unificación norte-sur no ocurrirá por la fuerza militar. Incluso la guerra de Corea fracasó en este sentido y es una locura para cualquiera pensar que se puede hacer otro intento usando la fuerza militar. Tampoco se logra la unificación con la ideología Juche que ustedes abrazan. ¿Qué hacer, entonces? El mundo no funciona solo por el poder de los seres humanos. Debido a la existencia de Dios, nada puede ser hecho solo con el esfuerzo humano. Incluso en situaciones de maldad, como una guerra, Dios lleva a cabo su providencia. Por ello, el norte y el sur no pueden estar unidos a través de una ideología Juche que coloca al hombre en el centro. A una patria unificada solo puede llegarse mediante el diosismo. Dios nos protege y nuestro tiempo de la unificación se acerca. La unificación es el destino, la tarea que debemos llevar a cabo en nuestro tiempo. Si no podemos cumplir ahora con la sagrada tarea de la unificación,
No seremos capaces de mantener la cabeza alta en presencia de nuestros antepasados o descendientes por el resto de la eternidad. ¿Qué es el diosismo? Es la práctica del amor perfecto de Dios. Ni la derecha ni la izquierda pueden unificar el norte y el sur. Solo será posible cuando haya un pensamiento directriz que sea capaz de armonizar a estas dos partes. Para recorrer el camino del amor, ustedes deben disculparse ante el mundo por su invasión al sur. Entiendo que Corea del Norte tiene a 20.000 agentes de espionaje residiendo en el sur. Envíen una orden a todos ellos para que se entreguen a las autoridades surcoreanas. Si hacen eso, yo voy a darles una educación que rectifique su ideología y los convierta en patriotas que contribuyan a la unificación pacífica del norte y el sur. Golpeaba la mesa mientras hablaba. La expresión en las caras del señor Ki Bok-yoon y del viceprimer ministro, Dal-jung Kim, creció en tensión y miedo. Yo era consciente de los peligros a los que me exponía al hacer estas declaraciones, pero tenía que decirlo porque era lo que había ido a decir. No estaba simplemente tratando de sorprender al público. Yo sabía que mi discurso iba a ser notificado de inmediato, palabra por palabra, al presidente Kim y al presidente Kim Jong-il. Por lo tanto, debía expresar mi propósito claramente. Cuando terminé, miré a mi alrededor y vi que sus rostros estaban blancos del miedo. Algunos de los norcoreanos presentes protestaron, exigiendo saber cómo podía atreverme a hablar de esa manera. Los miembros que estaban conmigo me dijeron, el discurso tuvo un tono muy fuerte y la atmósfera, entre la audiencia, no es el mejor. Sin embargo, yo era inflexible. ¿Por qué vine aquí?, les pregunté. No a ver la tierra de Corea del Norte, por cierto. Si tuviera que salir de aquí sin decir lo que tenía que decir, el cielo me castigaría. Aunque mi discurso de hoy sea utilizado como excusa para negarme una reunión con el presidente Kim o expulsarnos del país, aún así, tenía que decir lo que vine a decir. Después de mi visita, el 8 de julio de 1994, el presidente Kim murió súbitamente. Su muerte se produjo en un momento en que las relaciones norte-sur estaban en la peor etapa posible. Se habían desplegado misiles Patriot en el territorio de Corea del Sur y los halcones de Estados Unidos, que abogaban por la destrucción de las instalaciones nucleares en Yongbyon, ganaban terreno. Parecía que la guerra podía estallar en cualquier momento. Corea del Norte anunció que no recibiría a nadie que quisiera asistir al funeral desde fuera del país, pero sentí que era importante enviar a alguien a fin de cumplir con mi obligación como persona que había formado una relación de hermanos con el presidente Kim. Llamé a Bo Pak. Ve de inmediato a Corea del Norte como mi representante, para acompañar el sentimiento por la muerte del presidente Kim. Nadie puede entrar en Corea del Norte ahora. Sé que es difícil, pero debes ir de alguna manera. No me importa si tienes que cruzar a nado el río Yalu. Entra y expresa mis condolencias. Bo Pak viajó por primera vez a Beijing y arriesgó su vida para comunicarse con Corea del Norte. Luego, el presidente Kim Jong-il dio la instrucción de hacer una excepción para un representante del presidente Moon. Escóltenlo a Pyongyang, agregó. Después de expresarle las condolencias, el presidente Kim Jong-il se reunió con Bo Pak y amablemente lo saludó, diciendo, mi padre siempre dijo que el presidente Moon estaba trabajando duramente para la unificación de nuestra patria. Me alegro de que hayas venido. En 1994, la península de Corea atravesaba por una crisis que podía haber explotado en cualquier momento. Pero fuimos capaces de alejar el peligro nuclear en la península de Corea gracias a la relación que yo había formado con el presidente Kim Il-sung. Enviar un representante para expresar mis condolencias no fue simplemente una cuestión social. Describí mi reunión con el presidente Kim con detallada consideración. Deseaba ilustrar acabadamente mi punto de vista acerca de la importancia de la fe y la lealtad entre dos personas. Me encontré con él por el bien de la unificación pacífica de nuestra patria. Tuve oportunidad de expresar mi preocupación por el destino de nuestro pueblo con fe y lealtad. Como resultado, después de su muerte, su hijo, el presidente Kim Jong-il, aceptó a nuestro representante en las ceremonias fúnebres y en el luto general. No hay pared que no se pueda escalar y no hay un sueño que no se pueda realizar cuando compartimos nuestro amor con corazón sincero. Cuando fui a Corea del Norte pensé en ella como mi patria y como la casa de mi hermano. No fui allí con el deseo de conseguir algo de ellos, sino con el propósito de compartir con ellos mi corazón de amor.
El poder del amor tocó no solo al presidente Kim Il-sung sino también a su hijo, el presidente Kim Jong-il. Desde entonces, y es así hasta este día, nosotros y Corea del Norte hemos mantenido una relación especial. Cada vez que las relaciones norte-sur se ponen difíciles, hemos jugado un papel en la apertura de una puerta. Todo se basa en el hecho de que me reuní con el presidente Kim Il-sung, que le transmití mi corazón sincero y construí una relación de confianza con él. Esa es la importancia de la confianza. Ni por pistolas ni espadas, sino por el amor verdadero. No es solo la línea de cese del fuego lo que divide a nuestro pueblo. Las regiones del sudeste, Jeonnam, y suroeste, Jeonnam, también se dividen por una línea invisible. Además, los coreanos que viven en Japón están divididos entre la Unión de Residentes Coreanos en Japón, Mindan, que tiene vínculos con Corea del Sur, y la Asociación General de Residentes Coreanos en Japón, Chongryon, que tiene vínculos con Corea del Norte. El conflicto entre las dos organizaciones se ubica en las ciudades de origen de sus respectivos miembros. La segunda y tercera generación de coreanos residentes en Japón, que nunca han ido al lugar de origen de sus padres, viven todavía en conflicto dentro de las líneas trazadas por sus padres. Las dos organizaciones utilizan un lenguaje ligeramente diferente, envían a sus hijos a escuelas diferentes y no se casan entre sí. En el 2005 puse en práctica mi largamente acariciado sueño de crear unidad entre los coreanos en el Japón, así como los coreanos de las regiones de Jeonnam y Jeonnam. Invité a 1000 miembros de Mindan y a otros 1000 del Chongryon a Seúl y los uní en relaciones de hermandad y fraternidad con 1000 personas de la región Jeonnam y otras 1000 de Jeonnam. Es casi imposible, para Chongryon y Mindan, sentarse juntos en Japón y hablar de la unificación pacífica del norte y del sur. La tarea de reunir a estas personas en un solo lugar fue difícil pero muy emocionante. Me gratificó ampliamente verlos sentarse juntos y abrazarse. Un funcionario de Chongryon, presente en el evento, estaba de visita en Seúl por primera vez. Habló con lágrimas en los ojos. Comentó que lamentaba profundamente todos los años que había pasado librando una lucha de poder en la Guerra Fría, sobre todo, porque no estaba seguro de qué parte de la península había venido su padre. Dijo que se sentía enormemente avergonzado por haber vivido su vida con una línea divisoria sin sentido dibujada en su corazón. Para entender completamente la división de la península de Corea y el conflicto entre las dos partes, debemos buscar exhaustivamente en el pasado, el presente y el futuro. Cualquier incidente hunde sus raíces en el pasado. La división de la península de Corea fue creada por una historia de lucha entre el bien y el mal. Cuando la guerra de Corea estalló, la Unión Soviética, China y otros países comunistas brindaron su ayuda a Corea del Norte. De manera similar, 16 países liderados por Estados Unidos enviaron a sus fuerzas armadas en ayuda de Corea del Sur. Además, 5 países enviaron equipos médicos y otros 20 proporcionaron suministros de guerra. Ningún otro conflicto había convocado a tantos países en los combates. La razón por la cual todo el mundo se vio envuelto en una guerra que tuvo lugar en el pequeño territorio de Corea fue porque era una lucha de poder entre las fuerzas del comunismo y las de la libertad. Se podría decir que Corea llegó a representar al mundo y que el bien y el mal, como en el Armagedón, lucharon ferozmente sobre su suelo. El general retirado y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Alexander H., hizo una declaración inesperada en su discurso de felicitaciones por el 10º aniversario del diario The Washington Times, que se celebró en 1992. Soy un veterano de la Guerra de Corea. Como comandante, estaba a cargo del ataque contra Jeonnam, al que organicé tan poderoso como pudimos. Estoy profundamente conmovido al saber que el maestro Moon estaba detenido por los comunistas y fue puesto en libertad por el ataque de ese día. Parece que fui enviado para liberar el maestro Moon. Ahora, él está aquí para salvar a América. The Washington Times es un periódico que salvará al pueblo americano al proporcionar una visión equilibrada de la historia, que no es ni de derecha ni de izquierda y nos muestra el camino a seguir. Como vemos, no hay nada como la coincidencia en la historia. Hace algunos años, en Corea, algunas personas reclamaron que la estatua del general Douglas MacArthur fuera retirada. Si las fuerzas de las Naciones Unidas no se hubieran sumado al esfuerzo de la guerra, el país no estaría dividido en norte y sur, como lo está hoy, era el argumento.
Me sorprendió oír eso. Tal concepto solo podía emitirse desde el Partido Comunista de Corea del Norte. A nivel mundial se hizo un gran sacrificio, y sin embargo la península sigue dividida. No sabemos la fecha exacta en que se concretará la unificación, pero está claro que estamos avanzando fuertemente en esa dirección. Hay muchos obstáculos que superar en el camino hacia la unificación. A medida que nos encontremos cara a cara con cada uno de ellos, tenemos que trabajar para derribarlos y luego seguir adelante. Aunque esto puede insumir mucho tiempo y resultar difícil, la unificación vendrá irremisiblemente si trabajamos con la misma desesperación que tendríamos si estuviéramos nadando en el río Yalu. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Rumanía resistió por algún tiempo al cambio entre los países comunistas de Europa Central y Oriental. Luego, a fines de 1989, experimentó un sangriento levantamiento de su pueblo. Tan pronto como el régimen fue derrocado, Nicolae Ceausescu, que había gobernado el país durante 24 años, fue ejecutado junto con su esposa. Había sido un dictador brutal que masacraba sin piedad a los que se le oponían. En cualquier país, una de las razones de que un dictador tienda a apretar el puño, es que teme por su vida para el caso de que pierda el poder. Si un dictador puede estar seguro de que su vida no será puesta en peligro, no iría directamente hacia un callejón sin salida, al estilo de Ceausescu. Nuestro país también se unificará en poco tiempo por un medio u otro, de manera que tanto políticos como economistas deben hacer los preparativos necesarios en sus respectivos campos de especialización. Como persona religiosa, trabajaré denodadamente, preparándome para saludar a la Corea unificada, en la que podamos abrazar a la gente de Corea del Norte, con amor y compartir una paz común. He estudiado la unificación de Alemania por largo tiempo. Escuché las experiencias de aquellos que estuvieron involucrados en la tarea de instrumentar una unificación sin que se disparara una sola bala o se derramara una sola gota de sangre. Al hacerlo, mi esperanza era encontrar una forma apropiada para Corea. He aprendido que la razón principal para que Alemania pudiera ser unificada en paz era que los líderes de Alemania Oriental comprendieron que sus vidas no estarían en peligro después de la unificación. De no haberlo entendido así, no habrían permitido que la unificación se produjera tan fácilmente. Tenemos que transmitir una comprensión similar a los gobernantes de Corea del Norte. No mucho tiempo atrás, en Japón fue publicada una novela basada en Corea del Norte. En esta novela de ficción, los gobernantes de Corea del Norte, en repetidas ocasiones, miraban un vídeo de la ejecución de Ceausescu y gritaban: "Eso es lo que nos va a pasar si perdemos el poder". En ninguna circunstancia podemos resignar nuestras posiciones. Por supuesto, solo era una novela publicada en Japón, pero debemos, sin embargo, dedicar nuestra atención a este problema real y encontrar una solución para los líderes de Corea del Norte a fin de lograr una rápida unificación. Construir un mundo de paz en la península coreana no es realmente difícil. Cuando Corea del Sur viva plenamente para el bien de Corea del Norte, esta no tratará de luchar contra el Sur y la paz llegará de forma natural. El poder que puede conmover a un niño rebelde no es el puño o la fuerza bruta. Es el poder del amor, que brota naturalmente desde dentro del corazón. Más que el arroz o el fertilizante, es importante para nosotros dar amor a Corea del Norte. No debemos olvidar nunca que solo si tenemos en cuenta su situación y vivimos para su bienestar, con un corazón amoroso y sincero, el norte se abrirá hacia nosotros.